¿Sabías que, según Rain, cada 9 de un niño y niña es abusado sexualmente? Y hay miles de casos y solo 25 terminan con condena. Esto quiere decir que la mayoría de los agresores están sueltos, pero aún más grave es que miles de mujeres y hombres, hoy adultos, cargan con ese trauma como si fuera culpa de ellos. En este episodio voy a hablar del abuso sexual en la infancia, de cuáles son esas señales, cuáles son esas consecuencias y algunas cosas que te pueden ayudar para ti sanar. Quiero recordarte que este episodio es un poco sensible, es difícil, pero si tú fuiste esa niña, quiero recordarte que no estás sola, que no fue tu culpa y que hoy puedes sanar. Hola y bienvenidas al podcast de Mujer Sana, un espacio para mujeres que han vivido abuso, donde las heridas no se esconden, se sanan. Mi nombre es Mechi, soy mamá, soy mujer, soy sobreviviente de abuso como tú y hoy me dedico a ayudar a las mujeres a sanar sin culpa, mediante compasión y mi método Sana. Este episodio voy a estar hablando de cuáles son esas señales que tú puedes ver en tus hijos y también que puedes darte cuenta si todavía tú no has sanado a ella. Mi mensaje es para decirte que es posible sanar y quiero compartirte algunas herramientas que me han ayudado a mí. Pero primero, para poder comenzar a sanar, tenemos que identificar cuáles son esas señales, cuáles son las consecuencias y cómo esto nos está afectando para que comencemos con ese propósito. Yo sé que este tema es difícil, pero es urgente porque cada día, como dicen las estadísticas, esto está sucediendo en nuestros hogares. Y yo fui una de esas niñas que cayó por miedo a tener culpa. Y quiero decirte que muchas veces vivimos en ese silencio, pero ese silencio no cura. Ese silencio lo que hace es sentirnos culpable, traernos enfermedades y también afectarnos nuestro bienestar. Por eso quiero compartir este episodio que es tan importante para que nosotros podamos romper esas cadenas y para que podamos educarnos, para que podamos tener las herramientas de seguir adelante y saber que no estamos solas. Lo primero que quiero compartir contigo es que si tú no has visto mi episodio donde yo hablo de mi historia, de cómo muchas veces el trauma, mm, cuando ha pasado varias veces, esto hace que posiblemente nos recordemos, que en mi caso mismo, que comparto mi historia, hablo de que como adulta, teniendo problemas para dormir, para muchas cosas así, teniendo dificultades en mi matrimonio, fue que pude ir recordando mediante pesadillas, que es uno de los síntomas que pude recordar sobre esto. Si no has visto mi historia, te voy a dejar aquí el enlace para que veas mi historia, lo que yo viví, cómo sobreviví a un asalto, porque aparte de que viví ese abuso en la infancia, después a los 16 tuve un asalto que casi pierdo la vida. Primero vamos a ir despacio y la primera parte que quiero compartir contigo es cuál es la definición, qué es un abuso infantil, para que así tú tengas una idea si lo has vivido, si no lo has sanado, si hay alguien que conoces que ha pasado por esto, sería muy bueno para así que esa persona pueda saber alguna de estas señales. Y voy a leer algunas. El abuso infantil incluye toda actividad sexual en que la menor participa sin poder consentir. Es decir, si tú eras menor de edad, eras un adolescente o era una niña y un adulto viene y te pide hacer cosas que voy a mencionar ahora. Esto quiere decir de exhibirse en desnudo, que hay personas que vienen y se muestran. Yo vi en la niñez, veía a un vecino mío que salía y sacaba su órgano y me lo mostraba a mí, se lo mostraba a otra niña. También pueden ser toques inapropiados. Muchas veces decimos, oh, solamente me tocó, pues es parte de abuso infantil.
Me contó una clienta hace algunos años que su padrastro la tocaba en las noches. Eso, toques inapropiados, eso es abuso. También conversaciones o llamadas con contenido. ¿Qué puedo decir? Yo creo que nuestra cultura hispana a veces asumimos que es normal estas conversaciones. Hay adultos que comienzan a preguntarle a niñas. Recuerdo una señora y conversando con ella me comentó de que un día sus padres la dejaron con un muy buen amigo y este amigo comenzó a preguntarle a ella. Ella tenía alrededor de 10 años y estaba con sus hermanitos menores. Él le preguntó, ¿tú sabes cómo se hacen los bebés? Eso es un ejemplo de conversaciones inapropiadas. Y ella dice que él la intentó besar. Gracias a que ella se sintió incómoda, salió corriendo y se fue a esconder a la habitación de sus padres y trancó. Pero imagínate que esta niña no había hecho eso y que comienza este hombre a darle dulcitos o comenzar a enamorarla. Esto sucede mucho. Entonces tenemos que estar pendientes con las personas que van a nuestros hogares. ¿Quiénes son? Yo he visto esto, donde hay hombres que son mayores que uno y comienzan a estar hablándole de contenido, "Oh, y tú haces esto y esto". También otra cosa que pasa es compartir imágenes inapropiadas de pornografía. Yo recuerdo cuando pequeña, mis vecinos siempre tenían muchas revistas de pornografía. Imagínate, había muchísimos hombres en esa casa. Mucha gente cree que eso es normal. O si los hombres ven pornografía, bueno, las mujeres también. Entonces, otra cosa es tener contacto físico o relaciones con una menor. En nuestros países, en mi caso, yo soy de la República Dominicana y sé que en otros países, Colombia, Venezuela y muchos países así, em, hombres mayores de 50 quieren tener noviecitas de 12 años, le ofrecen dinero, comienza a comprarle cosas, comienza para tener una relación con una menor. Entonces, todo eso incluye el abuso infantil. Dicen las estadísticas que el 90% de las víctimas conocen su agresor. Yo tengo un diplomado en violencia de género y otro en trauma. Y como cuando me certifiqué como mentora de sanidad emocional, una de las cosas que a mí me sorprendió es que muchas veces creemos que son desconocidos, pero quiero decirte que esto es mentira. El agresor es un conocido y este puede ser un miembro de la familia, puede ser un tío cercano, puede ser abuelos, conocido de abuelos, que casos donde abuelos han tocado a sus nietas, puede ser un hermano. Vi un caso hace unos meses donde un muchacho que tenía problemas de adicción a la pornografía a una niña, creo que de 6 meses, le hizo muchísimo daño y tuvieron que llevarla a emergencia. Puede ser un amigo de la casa. Yo recuerdo cuando estaba jovencita, un amigo de mi papá me estaba enseñando una revista pornográfica y me enseñó y creo que me dio una. Y recuerdo que mi papá encontró esa imagen. Yo no sé por qué yo tenía esa imagen o yo la escondí en debajo de la cama o algo. Mi papá la encontró y fue la primera vez que mi papá me dio una señora golpiza. Pero este hombre a mí me enamoraba. Entonces es una cosa que hacen los depredadores, es que comienzan a, a introducir esto para estimular, para poner conversación o no sé. Estas son de las cosas que hacen. Pueden ser maestros. Se han dado casos de maestras que tienen una relación con un jovencito. Se da en entrenadores. Miren, yo recuerdo hace unos años, yo en un viaje, en un viaje con mi esposo me estaba contando un libro que leyó y de diferentes casos de cómo
personas se aprovechan. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras hijas que son atletas, que a veces estos entrenadores se aprovechan de las jovencitas y de los jovencitos. En otro episodio yo te voy a contar algunas personas famosas que han sufrido abuso. Uno de ellos es Luis Halls. Este muchacho vivió abuso de un entrenador. También se da mucho el caso de pastores, obispos, sacerdotes. Voy a mencionar todas las religiones porque en todas las religiones hay depredadores. En República Dominicana se vio un caso bien feo de un pastor abusó de más de 14 niños y es triste. Se ha visto también en la Iglesia Católica los, l- todos estos escándalos que han pasado muchos sacerdotes que han abusado. Y también en otras iglesias bautistas, de otras iglesias que se han visto estos escándalos. Entonces, tenemos que tener cuidado y como digo, inclusive con los médicos. Ahora, cada vez que vamos a una cita médica con nuestras hijas, con nuestros hijos, debemos de estar presentes. Hablando de esto y pueden de ser inclusive expertos. Tuve un caso muy triste que esta persona vino a mí y cuando estábamos haciendo la primera consulta me confesó de que su mamá creía que ella tenía problemas mentales, que era muy rebelde, que era esto y la llevó a donde un brujo. Imagínate, fue a pagarle una consulta de brujería para que le hiciera de que un remedio para que ella se calmara. Es bien triste cuando a veces los padres somos ignorantes, porque me voy a incluir, no sabemos y buscamos personas que hacen daño y su madre la llevó donde este brujo y este brujo parece que la mamá le dijo el brujo, déjame la que le voy a hacer algo, no sé. Este hombre aprovechó de ella y la violó. Y no pueden imaginar el dolor tan grande. Yo creo que fue la primera vez que esta mujer compartió eso, lo compartió conmigo. Y me da mucha tristeza e impotencia y lo comparto desde el punto de que nosotros como padres, como abuelos, como líderes, yo soy maestra en con niños pequeños, debemos de cuidar a los más inocentes. Y hay una escritura en la Biblia que siempre utilizo que habla de que Jesucristo dice que sería mejor que se tiren al mar con una piedra que hacerle daño a uno de esos pequeñitos, porque van a ser juzgados. Y mi propósito de compartir esto no es crear morbo, sino concientización, porque yo sé lo doloroso que es para nosotras que somos sobrevivientes, pero tenemos que aprender a cortar estas cadenas, comenzar, y la mejor forma de hacerlo es con la concientización, es hablando en nuestras casas, es no ocultando cuando pasa esto, es denunciando, hablándolo, para que estas personas no continúen haciendo lo mismo. Cuando nos quedamos calladas, estamos tomando como esta responsabilidad de que quizás no creemos que le vamos a hacer más daño hablando de esto, pero en nuestras familias se tiene que hablar de esto y tenemos que sanar y tenemos que ir cortando esta maldición. Si no has visto la entrevista que le hice a esta mexicana donde ella comparte que fue abusada por sus tíos, por varios, y que eso continuó y continúa haciéndoselo a otros primos. Ella no fue la única. Entonces, si nosotros no hablamos en casa y no compartimos esto, lamentablemente esto se va a continuar y es nuestro deber, nuestro derecho de proteger a los pequeños.
Ahora te quiero compartir qué pasa en nuestro cuerpo y en el cerebro cuando vivimos un trauma como esto. Imagínate que nosotras que fuimos niñas o niñas, cuando esto se sufre en la niñez, el sistema nervioso está en modo supervivencia, es decir, que está siempre a la pelea, como que huye, como que se congela. Yo recuerdo cuando era niña que me decían que yo era demasiado airosa, a veces como ahora lo entiendo después de aprender esto acerca de las secuelas del trauma. A veces yo estaba sola y venía alguien y yo saltaba así como si fuera un gato, como si fuera algo, y me asustaba mucho. Eso es una de las secuelas. Entonces el cuerpo guarda ese recuerdo y aunque la mente lo bloquea, porque muchas veces lo bloquea y uno dice, no, no quiero hablar de eso o ya no lo recuerdo. Cuando decimos ya no lo recuerdo, eso es parte de la mente estar protegiéndote. Porque cuando pensamos en eso, lamentablemente, es como si lo viviéramos otra vez. La mente no puede distinguir de la realidad o el pasado. Entonces, si lo revives, ahí viene y te crea esas emociones. Por eso es importante buscar ayuda y alguien que nos ayude a procesar esas emociones. Años después, este trauma se puede convertir en alguna de las cosas como la ansiedad, insomnio. Muchas de nosotras hemos vivido muchas pesadillas, mucha ansiedad, trastornos, dificultad de confiar en los demás. Vivimos así como siempre a la defensiva, dolores físicos y crónicos. Hay un psiquiatra que habla de que el abuso sexual está relacionado a la enfermedad de la fibromialgia. Este doctor Marín, es un español que tiene un canal de YouTube increíble y habla mucho de los traumas y habla de cómo tenemos que hablar. Yo me he educado muchísimo con él, me encanta lo que él promueve y principalmente habla de eso, de cómo el abuso tiene muchísimas secuelas en diferentes enfermedades y es por los estudios y por los pacientes que él ha tenido. ¿Qué pasa cuando nosotros ocultamos, cuando los niños ocultamos o muchos de nosotros? Muchas veces lo ocultamos ¿por qué? Porque tenemos miedo, porque recibimos amenazas del depredador. No le digas a nadie, si le dices, entonces voy a hacer esto con tu mamá, nadie te va a creer. Lo mismo que pasó en la entrevista que menciono, que el tío le decía, le voy a decir que te robaste el reloj, le voy a decir tal cosa, nadie te va a creer y comienzan a amenazar y amenazar. También muchas veces nosotras callamos porque creemos que es nuestra culpa. Quizás yo lo provoqué, quizás yo me vestí mal, quizás es mi cuerpo, yo soy demasiado provocativa. Muchas cosas vienen, pero imagínate, un niño puede imaginar muchísimas cosas porque no ha desarrollado esta parte prefrontal donde nosotros se madura después de los 25 años. Hay muchas razones por las cuales sentimos eso, sentimos también confusión. ¿Será verdad que pasó? ¿Será una pesadilla? Estamos así, no queremos recordar. Y como decimos, nadie me va a creer. Si digo esto, me va a creer. Yo creo que en el caso de esta clienta donde su mamá fue, la llevó donde el brujo y el brujo se aprovechó de ella. Imagínate si le dice eso a su mamá, ¿tú crees que su mamá le va a creer? Ahí viene esta de acelerada y comenzamos, está loca, está dramática, lo que quiere es, muchas veces nosotros como padres negamos muchas de las cosas que nuestros hijos nos dicen porque estamos ocupados y también no le creemos porque son rebeldes. El abuso infantil es muchas veces silenciado, como les dije, muchas veces es impune.
yo les comenté que yo apliqué a la organización de RAIN, que está aquí en Washington, D.C., y una de las personas que trabajaba allá me decía que a veces es muy difícil em, que se capture el depredador, el abusador, principalmente porque, vamos a decir, sucede algo, la persona lo oculta, se calla y no hay pruebas y después tiene que ir otro día. Entonces, el interrogatorio que le hacen y muchas veces no le creen a las víctimas. ¿Por qué? Porque no lo reportan inmediatamente. Entonces, eso es uno de los problemas de no reportar, que eso era lo que ella me decía, que muchas veces no creen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las niñas no se atreven a hablar, la justicia a veces se calla. Depende. Yo vi una entrevista también de un señor que fue abusado por un líder de Boy Scouts, a él y a muchos niños. Pero esta persona era tenía un cargo en la policía muy importante. Entonces, era una persona que le daba licencia a aquellos que necesitaban portar armas o no daba entrenamientos. Así, imagínate, él tenía un rango tan importante, entonces él manipulaba y muchas personas no lo reportaban ni nada porque tenían miedo de perder sus trabajos. Entonces hay muchas cosas así. Es injusto, la vida es injusta, pero muchas veces pasa eso y por eso hay muchos crímenes que no se concretan, que no llegan a la cárcel, no se habla. Entonces, ¿qué pasa? Es al no hablarlo, este silencio se convierte en un monstruo. ¿Cuáles son algunas de esas secuelas del abuso infantil? Puede ser mucha dificultad de poner límites, son muy permisivos. Yo mencionaba que muchas veces es como si tuviéramos un letrero aquí, como que la gente se quiere aprovechar de nosotros y nosotros como que somos bastante inseguros, porque una persona insegura es que no sabe poner límites. También mucha vergüenza, mucho asco hacia sí mismo. La frase más común de todas las mujeres que yo he conocido que me han contado sobre su abuso es me siento sucia y por muchos años yo me sentí así. Sentimos como ese asco de nosotros, de nuestro cuerpo, porque es como que lo vemos como un enemigo. También mucha incomodidad y miedo en la intimidad. Yo misma, creo que lo mencioné, tenía mucha pena de tener intimidad con mi esposo, pero he visto mujeres con las cuales he trabajado que me han contado de su abuso que tienen mucho problema con la sexualidad, porque imagínate, al tú ser niña y alguien te toca inapropiadamente, tenemos intimidad para conectar. Es una parte importante en el matrimonio para conectar, para unirnos, para sentir placer. Entonces, hay como esta confusión. Debo de sentir placer, pero me da asco. Y especialmente las mujeres que han pasado por una violación debe de ser muy, muy difícil y he conocido que algunas hasta se han divorciado o no tienen pareja porque no pueden, por miedo y incomodidad en la intimidad. Yo creo que es bueno buscar un especialista que pueda primero también ayudarle con el abuso, pero también ayudarle en esa parte de la sexualidad. Culpa. Este es un sentimiento que pasamos muchas de nosotras. Yo voy a dedicar un episodio para hablar acerca de la culpa porque siempre estamos cuestionando, ¿será que yo hice esto? ¿Por qué no dije? ¿Por qué me dejé? ¿Por qué no? Nos hacemos muchísimo y sentimos esa gran culpa que fue
que fuimos nosotros que provocamos, que fuimos nosotros que permitimos, que porque no peleamos y también las personas nos hacen sentir culpable. ¿Por qué no te defendiste y por qué no lo dijiste antes? Entonces, nada de eso sirve. Otra, otra de las alarmas es también pensamientos destructivos. Muchas veces nosotras nos sentimos tan sucias y tan que dice, no me gustaría, al menos yo decía, yo no me quiero casar, yo no voy a poder casarme. ¿Quién se va a querer casar conmigo? ¿Quién va a querer vivir con una persona abusada? Esos eran los pensamientos que tenía yo de jovencita. Ya voy a cumplir 20 años de casada, pero los viví y me sentía, ¿quién me va a querer a mí por este trauma? Yo estoy rota. Pensamientos destructivos. Yo voy a hacer un episodio también sobre los pensamientos, de cómo cambiarlo, de cómo la programación neurolingüística puede ayudar a uno a, esta técnica puede ayudar a uno a tener pensamientos más positivos o creencias potenciadoras. Entonces, me gustaría que si alguno de estas señales, si hay uno de ellos que quisieras que toque, que lo puedas compartir. Uno de las señales y de esas heridas o secuelas del abuso es rabia. Y no cualquier rabia, rabias a los hombres, un odio que son basura, que son perros, que son esto, y, y ponemos como esta etiqueta, principalmente porque no hemos sanado esa herida de traición, de humillación, de injusticia, porque ahí se desarrollan esas heridas. Esa herida de injusticia, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice yo a ti? Entonces, esa rabia. Yo siempre digo, y me río, yo siempre digo que yo tengo una maestría en rabia. Yo llegaba a tener unos episodios de rabia tan grande que yo no me podía soportar. Y yo lo que quería era pegarme de las paredes, jalarme los cabellos. Yo recuerdo como niña jalándome el pelo, lesionándome, golpeándome por toda la rabia que sentía, porque yo no sabía canalizar mis emociones. A pesar de que yo estoy hablando de esto, estoy hablando de mi experiencia, porque no soy perfecta, no fui perfecta y he tenido que tomar tantas clases, certificaciones para aprender a comprenderme y saber que no soy lo que me pasó y tú no eres lo que te pasó. Entonces, rabia acumulada, rabias a los hombres y eso hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Yo soy esposa, soy madre de un hijo varón, tengo hermanos, tengo personas que admiro y si tenemos eso, nos llegamos a desconectar inclusive con nuestra relación con Dios. Entonces, otras de las secuelas y de las heridas no sanadas del abuso es comer en exceso. Yo les hice un episodio acerca de no me gusta mi cuerpo y que está muy relacionado de vernos con vergüenza en el espejo, de la manera en que nos vestimos. Te recomiendo que escuches este episodio, que tomes nota porque te vas a identificar mucho conmigo. Me falta hacerles uno acerca de mi deseo de comer en exceso, de descuidar mi cuerpo, que es una lucha que lo descubrí haciendo algunos ejercicios de mi relación con la comida, de conocer mi historia con la comida. Y puedo decir que esa es una. Y este doctor psiquiatra, doctor Marín, ese es su apellido, pero él habla mucho de trastornos alimenticios, de bulimia, de anorexia, de ese están relacionados con el abuso. Esa es una de las cosas que él menciona, que a mí me dejó en shock. Entonces, otra de las secuelas y que le debo ese episodio que se los voy a hacer compartiéndote mi historia de comer en exceso. A mí me fascina comer, no sé si a ti también. Me gustaría que si tú escuchas una de estas secuelas,
que digas con cuál te identificas, que me la dejes aquí en los comentarios. ¿Y cuál de esas secuelas te gustaría aprender? ¿Te gustaría aprender a poner límites? ¿Te gustaría cambiar los pensamientos negativos? ¿Te gustaría mejorar más? ¿Cuál de ellas crees que necesitas? Una de las últimas es esta, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de estrés postraumático. Pasa, como les mencionaba mucho, depende de la experiencia que tú hayas tenido. Y en mi caso, cuando viví el asalto que terminé en el hospital de la golpiza que me dio el Señor, te puedo decir que yo luché como una fiera. Yo le doy gracias a Dios que yo iba al gimnasio, que yo tenía esa pierna roca, que yo aguantaba peso. Entonces pude luchar con mi vida, porque sí, y eso deja secuelas. Yo estoy siempre mirando para todos los lados, estoy con un ojo pendiente de quién está detrás de mí, de eso, porque nos deja ese estrés postraumático. Entonces, esas son más de las secuelas. Quiero decirte también que consecuencias de tú no sanar y en la parte emocional es el abuso nos afecta nuestra relación con Dios. ¿Y por qué? Porque uno se pregunta, ¿dónde estuvo Dios para defenderme? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué permite que esto? Les cuento que en el caso mío, Dios fue cuando yo tuve mi encuentro con Dios, donde en medio de la lucha yo le decía, Señor, ayúdame, defiende, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, salme de esto. Y Él escuchó mi oración con gritos y todo era como una conversación entre Él y yo con los gritos. Cuando eso yo no era cristiana. Yo sí asistía a la iglesia católica, pero no era una persona que practicaba la fe del catolicismo. Crecí en una escuela católica. Estoy muy agradecida con todo lo que me enseñó y con la gente maravillosa. Me encanta mucho la gente católica. Mi familia es católica, mi madre, mis hermanas y puedo decir que sí, que muchas veces decimos, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Y quiero decirte que todos nosotros tenemos una habilidad que se llama el libre albedrío. Cada persona ha nacido con la luz de Cristo, que es nuestra conciencia para definir del bien y del mal. Las personas pueden sentirlo, pero lamentablemente hay personas que toman decisiones, a veces por sus heridas, a veces por sus traumas, a veces por ese instinto natural, como dice una escritura, el hombre natural es enemigo de Dios, es decir, que como seres humanos tenemos esa carne, tenemos eso, y hay personas que deciden actuar por medio de la carne. Por eso es importante reconocer de que Dios, y se lo pregunté a un psicólogo, y se lo presenté a un psicólogo cristiano, le dije, a mí me han dicho esto, madre, ¿por qué Dios no protegió a mi hijo que le pasó esto? Y él me dijo, Dios no es como un policía que siempre está ahí para proteger de que todas las cosas salgan bien. Él está, pero hay veces que las personas van a tomar decisiones, como decía, tiene el libre albedrío. Nosotras como madre no podemos ser la policía, no estamos en la escuela, no estamos en el trabajo de nuestros hijos, no estamos en el gimnasio con nuestros hijos. Nuestra influencia está ahí para apoyarnos, pero de protegernos, hay ocasiones que no va a proteger, pero hay otras donde el albedrío de la persona es el que la toma. Entonces, haré más videos acerca de mejorar nuestra relación con Dios para que nos ayude a fortalecer, porque sí nos afecta. Consecuencias. Cuando esto no se sana, aparte de que afecta nuestra relación con nuestro cuerpo, afecta nuestras relaciones interpersonales. Como te digo, si uno no ha sanado esto, uno va a tener em, problemas con nuestra pareja, porque
tu pareja no entiende, ¿y por qué es que ella no quiere tener intimidad? ¿Será que yo le he hecho algo? Pero si tenemos esa secuela es que posiblemente al hablarlo, yo recuerdo que antes de casarme, yo le dije a mi esposo, mira, yo pasé por esto porque él estaba muy interesado en conocer mis padres, en tener una relación seria conmigo. Ya lo veía que estaba avanzando en nuestra relación, pero esto trajo secuelas, esto trajo que yo quería actuar de cierta manera y quería que él fuera como mi salvador. Entonces afecta las relaciones, afecta tus relaciones con tus hijos porque tú quieres ser un control de todo, no lo deja salir, no deja hacer que, no deja que tu hijo tomes decisiones. ¿Por qué? Por el miedo de que tú crees que le va a pasar algo. Y muchas veces pasa porque lamentablemente vivimos controlando todo y los muchachos se desesperan. Entonces, todo eso nos afecta en nuestras emociones, en la parte espiritual y muchas veces, que esto es de lo principal, que muchas veces las mujeres no se sienten merecedoras de amor y se y buscan cualquier, como digo yo, estropajo o guarapo, cualquier hombre que le diga cositas bonitas y quizás la maltrate, buscar relaciones tóxicas, personas que no te merecen que te maltraten. ¿Por qué? Porque tú no te amas, porque tú no crees que puedes conseguir algo mejor en tu vida. Ahora sí quiero compartir contigo algunas estrategias que te pueden ayudar en este proceso de sanación. Lo primerito es que la sanación comienza cuando tú rompes el silencio. Y aquí podemos usar como un semáforo. Imagínate que está el semáforo, la luz roja, amarilla y verde. Para algunas personas le cuesta muchísimo abrirse. Entonces, yo diría que trates de mirar con quién te quieres abrir. No sé si va a ser con una amiga, que se lo vas a contar a una amiga. Si no es a tu madre, no sé si se la quieres contar a tu madre o se lo quieres contar a tu novio o a tu pareja. O puede ser una persona, un líder religioso, a tu pastor, o hablarle, confesarlo al sacerdote, a tu obispo, o puede ser escribirlo y romperlo, o puede escribirlo inclusive y hablarlo con un profesional. Puedes compartirlo. Yo, una de las cosas que les invito a ustedes es venir y me pueden escribir su historia y yo puedo leerla y analizar y aconsejarte y ver, pero a veces sacar esa emoción, eso de ahí, te va a ayudar a sentirte libre. Es como que te abran la puerta de la cárcel. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo pertenecer a un grupo de sanación que en mi historia, cuando veas el episodio, yo compartí participé en un grupo cristiano de diferentes denominaciones y era de trauma. Y ahí yo creo que fue la primera vez que yo compartí. Y dije, yo soy sobreviviente, esto es lo que viví, esta es mi experiencia. Creo que fue la primera vez. Y algo que me ayudó muchísimo en ese programa es que me hicieron buscar a una compañera que buscara una persona donde yo tenía que ir compartiéndole mi proceso. Y esa persona no estaba ahí para darme consejo, esa persona no estaba ahí para criticarme, sino para escucharme. Y a mí me gustó eso muchísimo. Nos reuníamos una vez a la semana y yo tenía que llamar a esa persona que era mi compañera de viaje en el proceso de sanidad. Pero obviamente yo diría que pienses en esa persona que si es cristiana, que es una persona que tú admire, es una persona que te escuche, o puede ser tu pastor, o puede ser, como te dije, si es mujer, sería mejor porque uno se siente como más cómodo, pero hay mujeres que se sienten cómodas hablando con hombres. Entonces, es con
quien tú decides. Y quiero invitarte a que le hables a esa niña interior y que le digas que no estás sola. Hay un proceso que yo llevo a las mujeres en mi programa Transforma tu vida con Mujer Sana, donde hacemos diferentes pasos para ayudar a la mujer a comenzar a cambiar su historia, a escribir una nueva historia, a divorciarse de ese trauma y ser la protagonista de su vida. Y acercarte a Dios si tienes esa oportunidad de congregarte en una iglesia. Sería buenísimo si puedes y tienes el dinero para que puedas comenzar un proceso de sanidad emocional con una experta, que puede ser conmigo o puede ser con una terapeuta de tu área, con alguien que te pueda ayudar y te lleve de la mano. Aquí te voy a dejar mi información, si te gustaría tener una consulta conmigo, si te gustaría llevar un proceso. Si no, puedes buscar a alguien con quien tú te sientas cómoda. Y ya por último, quiero invitarte a escribir esa carta, sea que me la quieras enviar a mí y la leo en anonimato, o si no, tú le escribes y te desahogas, saca todo ese dolor y no se la tienes que enviar a nadie. Hay diferentes formas donde puedes distribuir la carta. Puedes que la quemes, puedes que la leas. En mi caso, yo la leí en el mar. Yo fui y leí mi carta en el mar y después la tiré. Y cada vez que yo veo el agua es un símbolo de que yo solté eso y principalmente me ayuda a mí a recordar que Jesús es el agua viva. Como él dice, y si yo le diera del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Para mí el agua es muy importante porque me recuerda mi proceso con Cristo, de que Él es el agua de vida. O tú la puedes también la carta enterrar. Hay personas que han venido y han escrito su carta y la entierran en un lugar y ahí ese dolor se queda. Entonces, eso depende de cuál sea el proceso que tú quieras hacer. Este proceso no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, esto toma compasión, dedicación. Quiero que sepas que tú viviste este abuso en la infancia. Esto no te define. No eres tu historia. Eres la autora de tu sanación. Lo que tú decidas hacer de hoy en adelante depende de ti. Ya esa persona no sé si te va a perdonar, no sé si la vas a ver más, pero ya está lo que tú quieras hacer de aquí en adelante, de ser esa protagonista. Dios no se ha olvidado de ti. En Isaías 61 dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y darle gloria en lugar de ceniza. Yo estoy haciendo este podcast que es muy difícil, pero yo sé que hay alguna mujer que me está escuchando y que Dios va a sanar su corazón. Yo he orado, yo he ayunado y yo he pedido para que seas restaurada, para que te libres de esas cadenas que no te dejan ser la mujer maravillosa que eres. Yo sé que tu alma está rota, pero Dios puede restaurarla. Si te gustó el episodio, me gustaría por favor que me dejes en los comentarios, que sepas que no estás sola y que quiero que sepas esto, que cuando una mujer sana, sanamos todas. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por tus mensajes tan hermosos. Te veo hasta el próximo episodio. Te quiero mucho. ¡Mua!